Gracias por estar aquí nuevamente en tu canal cristiano. Tengas un bendecido y feliz año 2022. Este es nuestro primer video del año y te platicaré un poco sobre los propósitos de Año Nuevo. Las personas acostumbran a hacer un listado en donde se proponen a cumplir ciertas metas. Esto lo hacen de manera secular, como por ejemplo bajar de peso, realizar ejercicio, viajar más, tener un nuevo empleo, entre muchas otras cosas. A lo que surge la pregunta de, ¿yo como cristiano puedo hacer una lista de propósitos de Año Nuevo? O bueno, de propósitos a cumplir en este año 2022? Y la respuesta es que sí, claro que sí puedes. Es obvio que las personas al realizar este tipo de propósitos es para mejorar personalmente en ciertas áreas de su vida. Y como cristianos nosotros estamos constantemente en la búsqueda de mejorar nuestro andar cristiano. Por lo tanto, puedes realizar una lista con propósitos de Año Nuevo. Yo te voy a compartir una lista con 10 puntos importantes que todo cristiano debe cumplir en este año 2022. Así que toma lápiz y papel y quédate, porque ya comenzamos. Cabe recalcar que el listado que te voy a dar a continuación es una selección mía y que no están ordenados del más importante al menos importante. Con esto quiero decir que el número 1 no es más importante que el número 10. A mi parecer todos tienen la misma importancia. Si tú ya tienes una lista de propósitos para este año y quieres incluir alguno de estos, también está bien, porque muy posiblemente tu lista puede que sea muy diferente a la que yo te voy a dar en este momento. También es muy importante saber que todo lo que hagamos tiene que ser para la gloria de Dios. Así que comenzamos. Número 1. Orar más de una vez al día. Desafortunadamente hay muchos cristianos que oran solamente una vez al día, o hay aquellos que oran 3 veces al día, una vez antes de comer, o aquellos que solamente oran al despertar o al dormir. Que en este año, este propósito, esta meta, sea orar más constantemente en el resto del día. Determina tiempos en los que tú puedas orar o tener tiempos de oración con Dios. Recuerda que la palabra constantemente nos invita a orar con Dios. Nos dice la palabra de Dios, orar sin cesar. Entonces, nuestra meta debe ser orar más tiempo con Dios, más constantemente y muchas veces más. Número 2. Leer la Biblia completa. Desafortunadamente hay muchos hermanos que solamente abren su Biblia el día que se congregan. Si tienen 1 o 2 días de reunión en la congregación, son los días en el que abren su Biblia. Y de ahí, en toda la semana no vuelven a abrir su Biblia. Es desafortunado esto. Entonces, que en este año sea una meta a cumplir. Leer más la Biblia y leerla completa, porque también hay hermanos que nunca la han leído de inicio a final. Es importante que conozcamos la palabra de Dios completa. Si tú eres de los que han leído la Biblia completa, esta invitación o esta meta también puede ser para ti. No quedas excluido. Número 3. Aprender a dar, recibir y pedir perdón. Es muy importante el perdón en nuestra vida cristiana, y yo sé que es muy complicado o muy difícil en muchas ocasiones perdonar, y más cuando la herida es muy grande. Pero es importante, Jesús es nuestro ejemplo. Él, aún en la cruz, pidió perdón ante el Padre por aquellos que lo estaban crucificando. Él es nuestro mayor ejemplo. ¿Cuántas veces nos dice Jesús que debemos perdonar? 70 veces 7. Entonces, es nuestra misión aprender a dar, a pedir y a recibir perdón en este año 2022. Esto te va a dar más humildad. Número 4. Tener dominio propio. Es algo que nos cuesta mucho trabajo y es un área que es un poquito complicada de trabajar, pero no imposible. El dominio propio es el control sobre nuestra carne, sobre nuestra naturaleza pecaminosa, y a veces nos dejamos llevar por nuestros impulsos. Somos groseros, a veces somos egoístas, contestones, malagradecidos, enojones, y debemos de pelear contra nuestra naturaleza. Tener dominio propio, yo sé que no es fácil, pero hay que pedirlo en oración. Hay que estar constantemente orando, regresamos al punto número 1, para poder tener dominio propio. Que este año sea una meta a cumplir para mejorar en muchas áreas de nuestra vida. 5. Predicar el evangelio por lo menos a una persona por mes. Y yo sé que vas a decir en este punto, es que yo no estoy preparado, no me siento listo para poder hablarle del evangelio a otra persona. Mira, te voy a poner un ejemplo. ¿Recuerdas a Moisés? Él no se sentía preparado para hablar ante el faraón, y Dios le dio el poder para poder hablar sin miedo ante el faraón. No debes sentir temor al hablarle a alguien más del evangelio. Al contrario, debes de tener la seguridad de que Dios
Dios va contigo. Recuerda que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de amor y de dominio propio. Pregúntate, ¿a cuántos más les has predicado el evangelio en el año pasado? Por ahí comencemos. 6. Dar testimonio a mi familia. Este es un punto muy importante y que a veces es un poco complejo. Yo conozco hermanos que en la congregación son unos, pero con la familia son otros. Y eso es desafortunado. ¿Por qué sucede esto? Muchas veces sucede esto porque resulta que la familia es de otra religión y a veces existe el temor de ser señalados e incluso de ser tachados de traidores ante las tradiciones de la familia. A veces dicen, es que tú traicionaste la religión de nuestra familia, nuestros antepasados creían en esto, y ahí es donde les da el temor. Cuando están con la familia se comportan de otra manera, y esto es un error muy grave que se acostumbra a hacer con la familia. Nosotros debemos dar testimonio, debe ser al revés. Nosotros debemos dar testimonio para que ellos vean lo que Dios está haciendo en nuestras vidas y que así de esta manera ellos puedan conocer de Dios, que ellos digan, wow, yo quiero eso que Él tiene. ¿Por qué? Porque veo esa gran diferencia. Y si no damos testimonio, muy difícilmente podrían ser alcanzados por Dios. Número 7. No faltar a la congregación. Este es un punto muy importante. ¿Por qué? Porque a veces yo sé y yo entiendo que faltamos a la congregación a veces por motivos de causa mayor, ya sea por enfermedad o no sé, a lo mejor algún problema familiar. Hay muchas situaciones que a lo mejor podrían hacer que faltemos al culto o a la congregación los días de actividad, pero que en este año sea tu meta no faltar al culto injustificadamente, porque reconozcamos que seguimos peleando con nuestra carne, con nuestra naturaleza, y a veces nos entra la flojera. O podrías decir, ay, es que no tengo ganas, hoy no quiero ir, o mi programa favorito va a ser televisado, o no sé, el partido de fútbol. Hay muchos pretextos. Que este año tu prioridad sea Dios. No faltes a la congregación por motivos seculares. Número 8. Ser un miembro activo de tu congregación. No basta con ir a sentarse todos los domingos a la congregación. Tenemos que aprender a servir más a Dios. Y podemos servir de muchas formas. A veces sucede que nos sentimos con las ganas de servir en la iglesia, pero a veces por pena o a veces porque no nos acercamos al pastor, no servimos de otras maneras. Podemos ayudar en múltiples maneras. La limpieza de la congregación. Si hay alguna actividad evangelística, podríamos apoyar en esa actividad. Si tú ya eres un congregante experimentado, incluso podrías dar clases en la escuela dominical. No sé, hay un sinfín de maneras de ser un congregante activo. Número 9. Usar mis dones espirituales para la edificación de la iglesia. Recuerda que los dones espirituales son para eso, para edificar a la iglesia. A veces sucede que no sabemos cuál es nuestro don, o incluso ni siquiera sabemos que poseemos un don. Recuerda que una vez que tú has creído en Jesús, el Espíritu Santo te da el don o los dones necesarios para la edificación de la iglesia. Si tú no sabes bien cuáles son tus dones o no entiendes bien esta parte de los dones espirituales, te dejo nuestro video anterior donde te explico a detalle sobre los dones espirituales y cómo usarlos. Te lo dejo en la parte de aquí arriba o en la parte de aquí abajo. Ahí encontrarás los enlaces. Bueno, una vez que tú ya identifiques qué dones tienes, podrías hablar con tu pastor para encontrar una manera para poder utilizar tus dones espirituales para la edificación de la congregación o bueno, de la iglesia. Es necesario ponerlos en acción. Y número 10, confiar más en Dios. Y este es clave para los otros 9. Si tú confías más en Dios, todo va a mejorar en tu vida cristiana. A veces nos cuesta trabajo confiar en Dios por las circunstancias o por las situaciones que estamos pasando. A veces parece que ya no hay salida en medio del problema, pero debemos aprender a confiar más en Dios. Y eso te garantizo que te va a ayudar mucho en este 2022. Es muy importante que aprendamos a confiar en Dios porque esto será la clave para los otros 9 propósitos que acabo de enlistar para este año. Sí, si tú aprendes a confiar más en Dios, buscarás primero en oración a Dios antes que buscar en cualquier otro lugar. Si aprendes a confiar más en Dios, podrás leer tu Biblia completa. ¿Por qué? Porque tendrás sed de conocer a Dios. Si aprendes a confiar más en Dios, aprenderás a dar, recibir y pedir perdón. ¿Por qué? Porque Él trabajará contigo. Aprenderás a tener humildad. Si aprendes a confiar más en Dios, podrás tener más dominio propio, porque al buscarlo en oración, aprenderás a tener dominio propio para combatir la carne. Si aprendes a confiar más en Dios, podrás predicar el evangelio no solo a una persona, a 2, a 3, a 4, y cuando menos sientas, habrás predicado a muchas más personas el evangelio. Si aprendes a confiar en Dios, quitarás ese temor de salir a predicar. Si aprendes a confiar más en Dios, podrás dar testimonio sin temor a tu familia, sin temor a que te señalen o a que te tachen. Si aprendes a confiar
confiar más en Dios. No faltarás ni un solo día al culto o a la congregación, porque tendrás sed de cumplir, tendrás sed de conocer más a Dios. Si aprendes a confiar más en Dios, serás un miembro activo de tu congregación, porque tendrás el deseo de servir a aquel que te trajo de las tinieblas a su luz admirable. Si aprendes a confiar más en Dios, podrás usar tus dones espirituales sin ningún temor para la edificación de la iglesia, porque conocerás bien lo que Dios te ha dado. Si aprendes a confiar más en Dios, tu vida este año 2022 será totalmente diferente, te lo garantizo. Seamos responsables en nuestro andar cristiano y cumplamos nuestras metas o propósitos que nos hemos planteado cumplir en este año 2022. Te recuerdo que esta es solo una selección mía. Si tu lista de propósitos de este año es totalmente diferente a esta, déjala en los comentarios, la estaremos leyendo. Si te ha gustado, apóyanos con tu like, así podremos llegar a más personas. Compártelo con tus amigos, familiares y hermanos en la fe, será de gran bendición. Suscríbete si aún no lo has hecho y activa la campana de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba nuestros próximos videos. Te invito a que te des una vuelta por mi canal, ahí encontrarás más videos como este. Y recuerda, porque buscamos que muchos más sean libres. Nos vemos hasta el próximo video. Que Dios te bendiga.